El objetivo del arte es crear la experiencia estética. La experiencia estética es la capacidad de reconocimiento, de gozo, de sumergirnos en el mundo de la belleza. A eso se refiere. Y los artistas de todas las épocas han intentado modificar con elementos de la realidad la presentación de esto que van a determinar como bello. Es decir, existen las palabras y si lo hiciéramos todavía más radical, existe el abecedario. Bueno, pues con esos fonemas, con esos signos y con esas palabras, con la mezcla de esos signos para las palabras, el número de palabras que tenga cualquier lengua, yo voy a intentar en el momento de acomodar las palabras, decir las cosas para generar el estado de la belleza, para generar la experiencia estética, para generar este proceso en el que mi lector, si es que yo lo estuviera escribiendo, se pueda sentir conmovido, subsumido, sumergido en este mundo o en esta realidad de la belleza, para la cual paradójicamente las palabras se les dificulta expresar en esta situación racional, en esta situación clara, una experiencia como la experiencia estética. Bueno, por aquí lo que quiero destacar ahora es este juego en el cual el arte usa estas cuestiones para mostrarnos la belleza del mensaje que están intentando mandarnos. Cuando hablo mensaje, por favor, no contamines tu cabeza con mensaje moral o con un mensaje ético. El mensaje es, lo acabo de pasar como al campo de la comunicación. El artista quiere decir algo y ese es el mensaje que convierte en este caso en una obra literaria y que le está mandando al mundo. El pintor tiene también algo que quiere transmitir, su cuadro lo convierte en un mensaje y este mensaje es el encargado de intentar terminar ese proceso de comunicación cuando los espectadores lo leen o lo atestiguan o lo gozan o etcétera. Eh, Hoy lo digo porque esta novela que vamos a trabajar, que se llama El miedo a los animales, una más de las ya, es nuestra quinta novela que trabajamos de este espléndido autor, que es Enrique Serna. Ahorita te voy a decir cuáles otras hemos trabajado y no deja a mí de maravillarme la capacidad que tiene Serna para modificar las cuestiones del lenguaje, las cuestiones de la realidad y transmitirlas de una manera bella. Hoy juega con el miedo a los animales, con básicamente, ahora que tú la leas, lo podrás reconocer, con una línea en la que en esa línea discursiva está queriendo decir más de lo que la línea propone. En realidad, así pasa con todas las buenas obras de arte, no son literarias, perdóname, literales, no son literales, no son unívocas, son equívocas, tienen distintas voces o son polifónicas, como lo trabajaron. Ese fue el gran autor que trabajó la polifonía, fue el maestro Dostoyevsky, es decir, los niveles de significación pueden ir aumentando. Esto lo trabajamos aquí en los niveles de lectura, que es el segundo video de nuestro canal de Master Vidal. Estamos aquí en YouTube. Bueno, entonces, incluso con el título de esta novela, El miedo a los animales, es mucho más grande el significado una vez que entramos al contexto de la novela que lo que quiere decir. Y por otro lado, eso se requiere una enorme maestría, porque además Serna, ya lo he dicho en los otros videos, lo hace con una facilidad abismal. No es complejo el asunto, el truco no nos espanta el truco, no nos admira el truco por el truco, nos admira porque incluso pareciera que ni nos damos cuenta de que ese truco está. Es una enorme trampa, muy bien establecida, muy bien hecha, porque la narración no pierde en ningún momento el interés básico que es querer escuchar y querer seguir sabiendo sobre hacia dónde va la historia. No me distraigo mientras leo esta novela del miedo a los animales, no me distraigo yo en las cuestiones literarias y en los adornos. Voy cabalgando con la narración y cuando me doy cuenta, entonces, o me detengo a revisarlo, es entonces que puedo reconocer que en esta misma línea de lo que está planteando hay significados agregados a eso que dice, pero también está diciendo más o menos de manera literal y paradójica
ese proceso. Es decir, sí tengo miedo a los animales y ese miedo a los animales también significa otras cosas, pero no está despegado de que sí le tengo miedo a los animales. Sí, sí te estoy llamando animal, aunque sé que es metafórico, también creo en muchos sentidos que eres un verdadero animal. Ahora voy a explicar este último juego que estoy planteando. Bueno, el miedo a los animales, decía del maestro Enrique Serna, que nació en la Ciudad de México el 11 de enero de 1959, recién cumplió 64 años. Y digo recién porque hoy es 20 de enero del año 2023. No estoy seguro si es, no, ya, claro. Es nuestra segunda o tercera entrega de este año. Y en este canal, explicaciones de los trabajos del maestro Serna, tenemos ya Ángeles del Abismo, Los Giros Negros, La Fruta Verde, Señorita México y Uno soñaba que era rey. Entonces, en realidad, este es el sexto trabajo, El miedo a los animales, que te estamos entregando en este canal de Master Vidal que hacemos aquí. Sobre todo intento seducirte a la lectura de estos textos y para eso te muestro algunas cuestiones estéticas, algunas cuestiones de convenciones literarias que puedan acercarte al interés de leer este trabajo. Mis favoritos en este canal, es decir, algunos trabajos me gustan justo porque son complicados o justo porque son muy sutiles en su estructura. Otros no están aquí, pecan de como de simpleza, pecan de una narrativa, ahora sí dijéramos, muy literal, muy poco metafórica, básica, digamos, y entonces, bueno, no están aquí. En este canal tampoco es un canal de una especialidad literaria, no, yo pretendo justo que nos acerquemos a la lectura, invitarte a la lectura seria, a la buena literatura, sin excederme ni adornarme con cuestiones verdaderamente oscuras y de una especie casi de ingeniería literaria, y por otro lado, con la suficiente calidad para que se dejen leer y podamos ir descubriendo estos trucos literarios que la hacen más bella. Esta novela cumple justo con ese proceso. Estaría literalmente en medio de lo que estoy buscando. Si buscar una novela ejemplar para transmitir esta apuesta que tengo, esta sería una de esas novelas que yo seleccionaría. El miedo a los animales, porque su narración es absolutamente redondita, perfecta, tiene algo que contar y lo termina contando, está llena de sorpresas, está llena de intrigas, está llena de reflexiones muy cercanas a nosotros y también al mismo tiempo muy profundas, pero insisto, en las cuales no hay que ser un especialista para poder revisarlas. Y cumple con todas las expectativas literarias que generamos en un autor ya de la calidad y de la trascendencia como la que tiene el maestro Serna. Es decir, es una obra muy, muy seria en términos de su construcción, pero por otro lado también, y al mismo tiempo, que es lo lindo, muy divertida, muy fácil de lectura. No es un texto breve y sin embargo en realidad dan ganas de seguirlo leyendo y leyendo, leyendo hasta que lo terminas con todas las sorpresas que tiene. Y este agregado con el cual estoy haciendo esta introducción, que es que habla de una cosa que va haciendo eco en otras. El miedo a los animales es el miedo a nuestro propio animal, a nuestro propio mundo pasional, básicamente a los instintos y a mis deseos. A eso le tengo miedo. Pero también el miedo a los animales es el miedo, aquí sí concretamente en México, en la policía del Distrito Federal en general, a ese mundo en el que se ha convertido la injusticia y la violencia en un país como el nuestro, sin destacar ninguna situación política, es decir, todo absolutamente puesto en el asunto de la ficción, de la invención literaria, pero podemos ver ahí, aquí sí, con un juicio moral, con un juicio ético, diríamos que con bastante tristeza, la descomposición que esto implica. Y sin embargo, para el final, nuestro personaje vuelve, rearma esa posibilidad. Yo pocas veces lo he visto en las obras literarias en general, una especie de antirredención. El tipo no quiere mejorar, no quiere tener un cambio, redimirse, limpiarse para tener una vida digna a partir de eso, para pagar sus pecados. No, el tipo cuando está en esa posibilidad, incluso se ha redimido, por eso me parece fantástica la novela, el tipo decide
regresar al pecado. Dice, yo vengo del lodo, nací ahí y quiero regresar ahí porque ese es mi mundo. Esa especie de enfrentamiento a esa situación del miedo a los animales. Soy un animal y a partir de ahí tengo que regresar a este proceso. Y me parece fantástico, porque además no se regodea en ese proceso, es una especie de condena asumida de manera totalmente libre la que genera nuestro héroe en ese sentido. Es un antihéroe que se le da la posibilidad de ser héroe y el tipo dice, no, si soy antihéroe por mi destino, diría Vargas Llosa. Aquí lo hemos trabajado también analizando la obra de Cien años de soledad de García Márquez en este universo que crea el escritor, matando a Dios y creando él mismo su propio mundo y sus propios destinos. A este héroe lo condena, le da la posibilidad, insisto, de la redención, la posibilidad de hacerse al lado del bien, y él decide, no, mi naturaleza es aquella, y no lo hago para regodearme, no lo hago porque soy malvado, lo hago porque ese es mi deseo, quizá, si esto ya lo estoy yo intentando hacer una especie de conclusión, porque lo ideal sería pues que revises este texto y que dialogues directamente con él. Bueno, tengo algunas anotaciones de manera literal, en realidad son como 6 o 7, eh, que tienen una profundidad que voy a ir ejemplificando esta apuesta que tengo con respecto a este miedo a los animales del maestro Serna, y que sobre todo insisto en que buscan que vayas a esta lectura. Me parece que es una piedra muy sólida de una de por sí muy sólida literatura mexicana. Estoy pensando que hablo de literatura mexicana básicamente, valdría la pena ir extendiéndome en el tiempo hacia atrás, pero las lecturas hacia este canal me han ayudado a valorar, a apreciar, a sentirme, voy a decirlo como tal, orgulloso de que en un país tan complicado como el nuestro, con tan pocos logros en esta especie de competencia internacional, la literatura mexicana es verdaderamente sólida desde, sin duda, el siglo XX entero, posiblemente el XIX, que creo que también habrá que ir revisándolo, seguramente sí, pero el siglo XX ha sido muy, muy, muy sólido en cuestiones literarias. Y bueno, autores como Serna, que seguramente puede estar todavía, sin duda alguna, en quizás su mejor etapa creativa, tiene 64 años, todavía tiene muchísimo que darnos, y sigo encontrando autores, autoras, ahora también con más frecuencia, con una capacidad literaria verdaderamente sólida. Bueno, vamos al miedo a los animales. Dice, y vean cómo aquí Serna trabaja con todo oficio la apertura de una novela, la apertura de una historia. Nos abre un sésamo, nos abre una puerta con un túnel oscuro, pero con la invitación absolutamente seductora de caminar a partir de esa puerta. Sabemos que se nos va a cerrar porque nos tenemos que meter esa historia, que nos puede generar ahí un poco de temor, pero que vamos a ir también por otro lado con todo el deseo de descubrirlo. Está nuestro personaje que de manera relativamente sencilla es un policía, un investigador, un detective, con una vida muy jodida, muy lastimado moralmente, muy lastimado sentimentalmente, alcohólico. El logro mayor que puede tener en el día es, aparte de hacer su trabajo y de hacerlo muy bien y descubrir sus casos y etcétera, y reflexionar sobre él mismo, es ojalá para él mismo terminar borracho y de esa manera no entrarle a un brutal insomnio. Y por supuesto entonces al terminar borracho al otro día levantarse crudo y cargar con todo ese proceso de restablecimiento de la vida. La vida la vive como una condena, sin duda alguna, pero no se queja, pues, no es un amargado, es un tipo que vive y que sabe que para respirar y medianamente seguir siendo útil en esta sociedad, tendría que estar borracho y pasar por lo que pasa. Y se encuentra con un caso bastante peculiar, de manera accidental, como todo un perfecto camino espiritual de un héroe, como lo diría Joseph Campbell, solo que aquí, insisto, lo maravilloso es que el héroe no cumple su meta. Una vez que está en el umbral de la meta, decide regresar a volver a correr esta brutal maratón de su existencia. Pero de pronto el encanto se rompe. Ya con esa frase se abre muy bien una novela.
De pronto el encanto se rompe, crack, algo se partió, la sorpresa, se abrió la caja. Un admirador lo jala bruscamente del brazo, otro le da un piquete en el culo. ¿Cómo se atreven a tratar así a una gloria nacional? Pero el auditorio se ha quedado completamente vacío. Su gloria se ha evaporado y comprende que del otro lado del sueño estaba soñando. Esto es una cosa genial en el maestro Serna. Nuestro personaje aparece soñando, nos empieza a contar un sueño y en este sueño es consciente que del otro lado de la vigilia su personaje lo espera. Está Serna verdaderamente dándole vuelta al asunto. Lo normal es que yo empiece a contar la vigilia, me vaya a dormir y ahí sueñe. Bueno, Serna se arranca en el sueño y plantea ya de una manera muy sutil este mundo de Segismundo, donde si la vida es sueño o los sueños, sueños son, etcétera, etcétera. Entonces, y comprende que del otro lado del sueño, su ángel de la guarda lo está llamando al orden. Atención con este orden. El orden al que lo está llamando es el orden cotidiano de su existencia. Y escuchen, es hora de volver a la indignidad, a la frustración y a la cruda. Está soñando que tiene éxito, pero en ese éxito alguien lo aclama y alguien también le da un piquete en el trasero. Y él se saca de onda, dice, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me trata así mi público si soy una gloria nacional en términos de mis capacidades de justicia en este país tan horrible, ¿no? Y ahí lo llaman y le dicen, hey, 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 calma, calma, vamos al otro lado, vamos a saltar de regreso al mundo del orden. Y este mundo del orden está compuesto por indignidad, frustración y la cruda. Alguien se acercaba a su oficina y estaba a punto de abrir la puerta. Y volvemos a trabajar estas convenciones literarias. Entonces, el encanto se rompe, algo se parte. Nos encontramos a un tipo, no sabemos todavía, que está soñando, descubrimos que alguien lo llama, descubrimos que estaba soñando y para redondear este pequeño párrafo verdaderamente bien escrito, alguien está a punto de abrir la puerta de la oficina de nuestro personaje. Es decir, como cuando estás soñando, a mí me sucede sobre todo en la mañana, que despierto, no alcanzo a despertar muy bien, entonces me pongo a oír un poco de música o las noticias o enciendo la televisión y mis sueños empiezan a tener que ver con lo que está pasando con los ruidos ya de la vida cotidiana o de la vigilia normal. Y ahí se arranca, ¿no? Se va a abrir ahora, una vez se rompió este encanto y ahora se abre la puerta para que salga la narración o para que entremos nosotros también al mundo de la ficción, cualquiera de las dos o las dos al mismo tiempo. Esto, cuando el autor es consciente de eso, sin duda alguna, lo convierte en un magnífico exponente de la literatura. Y se abre esta puerta, y más adelante dice entonces sobre el personaje, pero no podía enfrentarse a la vida sin un whisky en la mano, mientras viviera en total desacuerdo consigo mismo. Y ahí hay una situación, un chispazo de nuestro nivel 7 del nivel espiritual. No estar conectados, no estar de acuerdo con nosotros mismos, nos va a generar un dolor. Nuestro personaje medianamente cura, adormece ese dolor con el trago de whisky. Entonces no puedo estar en este orden paradójico, porque este orden es en realidad un caos. No puedo entrar a este orden mientras no tenga yo un whisky en la mano. Y no voy a parar de beber ese whisky en la mano mientras no cese de sufrir. Y no voy a cesar de sufrir mientras no esté de acuerdo conmigo mismo, con mi propia esencia, o descubra finalmente quién soy. Pura situación espiritual. Mientras la oclusión creativa se prolongaba con vicios de enfermedad incurable, la vida lo ponía contra la pared. Rápidamente tenemos también ya a nuestro personaje en crisis, a nuestro héroe ya enfrentando sus retos, como si al dejar arrumbado el cuaderno se hubiera convertido en personaje de otra novela, escrita por su peor enemigo. Es genial, es una maravilla este texto del maestro Serna. Si nosotros nos alejamos de nosotros mismos, si no estamos de acuerdo con nosotros mismos, más allá de si nos vamos a un vicio, a una enfermedad, o se desata nuestra neurosis, es entonces como si abandonáramos el cuaderno de nuestra existencia
para dejar que otro lo escriba. Ayer, hoy di la fecha, sí, dije que hoy es 20 de enero. Bueno, pues ayer tuve la posibilidad de ver a una de los grandes hitos en la historia del teatro mundial. Asistí a una charla del maestro Eugenio Barba y él al final cerraba, además de manera muy emotiva, diciendo que el artista o el actor tiene que conquistar su propia libertad para expresar lo que él tiene que decirle al mundo. Si no lo hace, si no lo consigue, si no se dedica a esa tarea y lo hace, bueno, el objetivo de hacer eso y de decir eso es limpiar la basura en la que estamos metidos. Si no lo hace, entonces va a hacer lo que la basura le diga. Y ahí Barba se quebró con un maravilloso y muy doloroso silencio, que aquí lo tenemos de nuevo entonces. Eh, eh, Nuestro personaje, nuestro detective, que no es gratuito que sea un detective, aquí no sé si Serna esté rindiendo homenaje a, al maestro, al personaje, ahorita me voy a acordar, y si no escríbanmelo aquí, al personaje de Aura, a Felipe Montero, que no es gratuito que sea un historiador joven. El historiador joven está buscando qué sucedió con su pasado. Nuestro personaje principal, de manera mucho más ligera, de manera mucho más cotidiana, también no es gratuito que sea un investigador. Él está en la búsqueda de algo, de la resolución de sus cuestionamientos, de cómo se originó, si lo personalizamos con él, cómo se originó esto que soy, qué ha sucedido en mi caminar, en mi propia novela, para ser esto que soy ahora. Y lo mismo te puedes preguntar, ¿qué elementos han sido los importantes? ¿Qué cosas estás determinando en tu andar que te han hecho, que te hacen ser lo que en este momento eres? Y si eso que eres, si este caso, si este facto que somos ahora nos deja satisfechos o por el contrario, pues tenemos que corregirlo para que en el futuro esa nueva investigación se sienta cada vez más ligera, más orgullosa de nuestra propia novela. Si no nos hacemos cargo de nuestra novela, de la historia de nuestra vida, de nuestra propia existencia, entonces es como si le dejáramos la pluma y el cuaderno a alguien más que escriba de nosotros relativamente lo que se le pegue la gana. Dice entonces, como si se hubiera convertido en un personaje de otra novela, escrita además por su peor enemigo, por su peor parte, por el miedo, por el temor, por la apatía, etcétera, etcétera. Sentía que no solo iba a conocer a un loco estupendo, sino al loco que llevaba dentro, a su alter ego anarquista. Él sabe que cuando lo mandan a buscar, él encuentra el caso en un recorte de periódico, en un pedacito de periódico, a punto de ser tirado a la basura. De ahí, de esa especie de simpleza, se pone a investigar y resulta sin ningún asunto filosófico ni siquiera medianamente reflexivo, sino puesto ahí de manera natural en el fluido de la novela, en el fluir de la novela, él descubre que lo que él hace hacia afuera es su propio descubrimiento. Entonces va a ir en busca de uno de los principales elementos de estos asesinatos que ocurren y él se da cuenta que ir a buscar al otro es ir a buscarme a mí mismo. Esto es muy profundo y la maestría de Serna es que, insisto, ahí sí, hay que tener un poco como esta ayuda para bucear y decir, mira, aquí está este armado, aquí está queriendo decir esto, aquí pues es muy posible que haya esta guía, porque en la narración está tan expuesto que no parece que estuviera escondido, a diferencia de El nombre de la rosa, donde nos metemos a una serie de laberintos para ir a buscar, todavía no tenemos con claridad, no sabemos qué estamos buscando, pero ya hay un camino de que hay una cosa ahí que tendremos que descubrir, que al final de la meta, al final del camino, ahí debería estar. Bueno, aquí no, aquí en el pasillo, en el fluir de esta narración, ya están todos los elementos. Lo que sucede es que somos ciegos. Aquí más bien se parecería a un asunto como edípico, donde no lo sabemos ver. Edipo está ciego y por eso no se da cuenta que está cohabitando con su madre y que asesinó a su padre. Ok, podría darle una lección de lealtad y honradez a los dos literatos. Y aquí Serna también empieza a jugar con este policía, trabaja metido en esa basura, en esa mierda de lo que es el mundo policial en México, el mundo de las cárceles y de los abogados tranzas, lo peor del lodazal mexicano,
se mete ahí porque tiene la esperanza de que está ganando dinero, está encontrando situaciones en su vida porque pretende sublimarlo y pasar al mundo de la literatura, convertirse en un autor. Él escribe, por ejemplo, eh, eh, y aquí terriblemente se da cuenta, esto no me gustaría spoileártelo, se da cuenta al final de la novela de una cosa brutal, ¿no? Pero bueno, esa es su intención. Me meto a este lodazal asqueroso porque pretendo salir de ahí y hacer de este cochinero algo digno en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, en el mundo de la impresión, de las charlas, de las conferencias. Dejar de juntarme con esta escoria de los ladrones y los tiras y los agentes para pertenecer al mundo de la crítica, los autores, los colegas, las universidades, etcétera, etcétera. Podría darle una lección de lealtad y honradez a los dos literatos, que vivían en un mundo de palabras y sin embargo habían degradado el lenguaje hasta despojarnos de todo compromiso moral. Él encuentra a la mitad de su viaje existencial, de su viaje espiritual, que las palabras están desgastadas. Y entonces la novela, aún aquí, en esta muy parecido al Quijote de la Mancha, cobra todavía un sentido más importante. La novela, el arte, en este sentido, tiene la misión en un mundo tan simple, en un mundo tan venido a menos, en un mundo tan inmediato de la imagen y del consumismo, sin cuestiones morales de nuevo, sino presentándose tal cual es, con toda autenticidad, podríamos encontrar que tiene la misión de sostenerse a sí misma, de generar belleza. Otra vez con mi ejemplo del maestro Eugenio Barba, tiene la obligación de que la basura no nos arrastre. Y para que la basura no nos arrastre, tenemos que decir algo y saber decirlo. Y para saber decirlo y decir algo, escogemos las palabras, las seleccionamos y asumimos el poder que tienen ellas para la transformación del mundo que al final de cuentas somos nosotros mismos. Y entonces, en este tiempo, por dos literatos en medio de la novela, que han desgastado las palabras, se dedican a las palabras, pero las han prostituido, las usan para mal de ellos mismos, las venden, les han perdido el sentido, han convertido la magia blanca en superchería, en babosadas, en enajenación, en tonterías. Eso es lo que está sucediendo a la mitad de la novela. Eso es lo que le pasa al interior del personaje, lo que pasa en el contexto social y lo que sucede en el nivel espiritual. Y ahí la novela, entonces, insisto, se esponja y crea un mundo de situaciones en las cuales podemos entrar, desde esto básico que te estoy mencionando, desde los tragos de whisky, hasta el asunto espiritual de la misión que tenemos como tal nuestra alma en la vida. Hasta allá alcanza y por eso es un gran texto. Lo que más le angustiaba no era la vergüenza pública, sino descubrir en el fondo de sí mismo una segunda personalidad. Y entonces otra vez nuestro personaje, como lo dijera en el viaje espiritual, aquí también lo tenemos explicado, el maestro Joseph Campbell, es el enfrentamiento con nuestras peores partes, es el descubrimiento de nuestros monstruos, de nuestros traumas o de nuestros deseos que a la luz de lo social parecen los más perversos. Y sin embargo, esos deseos que a la luz de lo social parecen los más perversos son también los que nos dan forma para los que determinan quién soy, los que terminan por completar, por generar este estado de unicidad de mí mismo. Si solo yo me presentara con mis cosas buenas y mis cosas decentes, me estaría faltando la otra parte, lo voy a llamar así, la pasional, pero también esa pasional, la sucia, la perversa, la vengativa, todo ese reconocimiento de esta parte noble, etcétera, con esta parte, comillas, sucia, con esta sombra, diría Carl Gustav Jung, es lo que me da unidad, es lo que me da identidad, es lo que me hace moverme como lo que soy. Una visión, en esta novela no aparecería este concepto, una visión de la divinidad de su propia conciencia. No lo pone hasta allá porque no pretende generar un mundo religioso, porque Serna es tan brutalmente mundano que esa mundanidad, ese caminar por el mundo lo vuelve sacro, lo hace sagrado.
es tan, es tan literalmente visual, tan radical en lo que nos está mostrando, que en esa radicalidad de este mundo sucio, perverso, etcétera, también reconocemos la danza de la conciencia, también reconocemos de manera espiritual la danza de la vida. También ahí aparece el espíritu. Acuérdate que el espíritu y su soplo de vida, las religiones se han encargado de contaminarlo y darle cargas morales y darle cargas éticas y darle cargas bellas en términos del buen gusto y de dejar en paz. No, acá no, acá el asunto es que esto es tan brutal que también es bello. Es aquel cuento de Borges, de El asesino creo que se llama, que el cuchillo con el cual se van a enfrentar estos borrachos, la navaja que saca uno para afilar, para enterrarla, para encarnarla en el otro, es tan brutal, es de tal violencia que se vuelve estético. No puedo dejar de verlo por la potencialidad tan brutal que tiene y termina por ser un elemento estético. Bueno, eh, lo que más le angustiaba no era la vergüenza pública, sino descubrir en el fondo de sí mismo una segunda personalidad, la del fantoche atrabiliario, la de este, la de este tipo excesivo, este presuntuoso, este neurótico. Y Patán, atrabiliario y Patán, que vuelca sus frustraciones en los demás. El monstruo que se encarga de mandar a la mierda a los otros, que se harta de su propia neurosis y que se pone a castigar a los otros. No había roto del todo con Maitorena porque llevaba dentro a su doble. Maitorena es el personaje al que está investigando y se da cuenta que es un reflejo de él mismo. Como si, solo como un ejemplo, como si las personas que a mí me caen más mal en el mundo están, y esto es cierto en realidad, están reflejando mi propia interioridad. Aquellos a los que yo veo y juzgo como seres nefastos, sucios, envidiosos, traicioneros, etcétera, taimados, etcétera, son un reflejo de mi propio mundo. Si no, no los podría reconocer. Maravilloso. Dos más y con eso me quedo aquí para invitarte a la lectura de este tremendo texto, El miedo a los animales, del maestro Enrique Serna. Me pregunto quién puede tener certezas y Serna lo vuelve a aterrizar. Todo esto que estoy yo compartiéndote de los alcances filosóficos y espirituales que tiene esta maravillosa novela, Serna no nos va a dejar ahí. Dice, a ver, ¿ya te fuiste con el cuentito? No, 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 vamos a volverlo a bajar. Te estoy hablando de ladrones, de putas, de droga, de alcoholismo, de soledad brutal. Vamos a aterrizarlo de nuevo. Me pregunto quién puede tener certezas en un país como el nuestro, donde el crimen perfecto se ha convertido en una costumbre. Está tan mal, ahí lo hace de un carácter social que determina mucho, hasta ahora, cuando menos lo que hemos revisado, las obras que hemos trabajado aquí del maestro Serna, todas apuntan a un carácter social, a una posibilidad de que con estas palabras, cuando menos, reflexionemos y nos alejemos, si es que así lo queremos, de ese barbarismo, de ese mundo tan brutal, de este miedo a los animales, de esta animalidad entendida en términos del poco raciocinio, esta falta de una capacidad de libertad, etcétera, etcétera, de este mundo instintivo en términos brutales. Y bueno, pues vivimos en un país que ha convertido el crimen perfecto en una costumbre. Por eso ya estamos también en muchos sentidos insensibles. Voy a hacer aquí una crítica bastante fuerte, pero acabo de asistir a una reunión de profesores en el Estado de México para un tema que tiene que ver con la igualdad de género. Y después de que se compartió los números que determinan que el Estado de México es el estado con mayor número de feminicidios, dato brutal, maestros me voy a incluir, solo para no señalar, maestros de ese grupo, no por este dato, pero tomamos esa reunión con un montón de chistes y nos reímos un montón, inventando siempre cosas. Ojalá, en términos psicológicos, haya sido una especie de fuga ante la brutalidad de lo que se nos presenta la realidad, porque decía yo, ¿cómo es posible que nos podamos estar riendo y tomarnos a chacota? No directamente el tema, pero aligerar este tema de esta forma, ojalá sea una evasión, porque la realidad es brutal, y esa evasión hable
de que somos todavía personas decentes, buenas, con buenas intenciones, etcétera. Pero si no, me parecería muy perverso que la violencia se ha normalizado de tal manera que se volvió transparente. No, esta charla en todo caso no rompió nuestra transparencia, no nos sacó de lo cotidiano para reflexionar en ese tópico y ponerle una solución a ese problema. Evidentemente no somos los asesinos ni los policías, pero como maestros somos los encargados de que nuestros alumnos no tengan la mínima intención de tomar por ese camino, de presentar justamente la posibilidad, que también es la finalidad de estas charlas y de la literatura, me parece. Aquí está lo brutal del mundo, es perverso, es caótico, es enfermizo, es muy violento y nos lo muestra el autor justo para expandir nuestros conceptos. Y no estamos ahí para abrirlo. Y si estamos ahí para reconocer que hay caminos que nos pueden llevar a salir de eso, a dejarlo. En textos muy espirituales se habla de no generar una condena a estas cuestiones, no generar un juicio, porque significa que estoy aceptando el mundo de esa manera, porque lo estoy reconociendo. Cuando reconozco algo, lo replico en mi realidad. Eh, no es cegarse, no es taparse los ojos y cancelarlo, es, es centrar nuestra energía, centrar nuestras posibilidades en las soluciones, en un mejor mundo. Y mi crítica a este grupo es que no nos lo tomamos en serio, no asumimos la responsabilidad de ser parte de, sino del proceso final de violentar a una mujer, si somos parte de esta cultura cuando solo la dejamos pasar o cuando simplemente hacemos eh, más ligera la reunión sin tomar situaciones en serio, pues sin valorar, que seguramente es porque no nos ha atacado de manera directa, sin valorar en toda su esencia una brutalidad de este tamaño en nuestra escuela, en nuestra comunidad, en nuestro mundo entero, en nuestra cultura como seres humanos de este siglo. Y finalmente cierro. Quería saber por qué había vuelto a la policía. Ahí está el asunto que te decía, que llega el héroe, se limpia, cumple con su misión y el cabrón se regresa. Esto me pareció genial. Quería saber por qué había vuelto a la policía si ya tenía un sitio importante como escritor. Y aquí te lo dejo para que tú lo leas, porque es brutal. Aquí te daría yo el final y te echaré a perder un poco el asunto si no lo has leído, pero vale la pena que lo revises. Tremendo la decisión que toma. Y sobre todo el por qué la toma, el de dónde viene que haya asumido esa decisión. Entonces cierro. Quería saber por qué había vuelto a la policía si ya tenía un sitio importante como escritor. Por eso mismo, le respondió, necesitaba respirar aire puro. Aquí hay un juego muy bonito, como cuando los chilangos nos vamos de vacaciones al bosque y decimos, ay, extraño el smog. Así de ridículo, pero también así de cierto. Por eso mismo le respondió, necesitaba respirar aire puro. En el medio literario, su respuesta se tomó como una broma de mal gusto. Una joya, verdaderamente. En general, yo insisto en que, bueno, es que no sé si nunca se llega tarde, pues, en términos literarios y en términos de la belleza siempre se llega a tiempo. Pero lo dije desde la primera vez que trabajé un texto de Serna. Dije, wow, ¿quién es este tipo? Que no lo había encontrado. ¿Por qué no está? ¿Por qué no tiene como mayor prestigio en el medio literario? Yo creo que apuntará para allá. Ahora, claro, no lo tiene porque pisa un montón de callos de nuestra realidad, porque dice las cosas así y lastima el status quo de este orden que es muy probable que hasta le reclame y le diga, oye, pues si tú estás en ese orden y gracias a este orden que yo sostengo, tú tienes tiempo de ocio para poderte poner a escribir y a él no le importa y de todas maneras, como buen artista, lo va a reventar sin hacer un llamado barato al sentimentalismo, lo va a reventar con sus herramientas, con su propio talento literario. Entonces, cualquiera de estas 6 obras que ya tenemos aquí en este canal, vale la pena revisar al maestro Enrique Serna, El miedo a los animales, en este caso. Soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Nos vemos en la siguiente entrega. Chao.